Bueno, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, ya el número 14, en donde vamos a hablar de los distintos tipos de contracciones musculares y cómo aplicarlos en los distintos tipos de entrenamiento de la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Eh, Básicamente podemos decir que las contracciones musculares van a ser similares en cuanto a lo que sería la estructura interna, o sea, la actividad interna del músculo, o por lo menos dentro de los sarcómeros, pero que se pueden manifestar en forma diferente. ¿De qué manera? Bueno, se puede manifestar en forma estática o en forma dinámica. ¿Qué es una contracción estática? Esto ustedes seguramente ya lo saben, es aquella en donde no se observa movimiento externo, pues, de movimiento de palancas óseas, pero obviamente hay tensión muscular, hay activación de los sarcómeros y hay tensión sobre el tejido conectivo. ¿Sí? ¿Qué sería una contracción dinámica? Bueno, es una contracción donde también hay tensión de los sarcómeros y hay tensión del tejido conectivo. Acuérdense que el músculo como órgano está formado por tejido conectivo y tejido muscular y que ambos aportan al proceso de generación o de transferencia o transmisión de la fuerza hacia el aparato locomotor o hacia el tejido miofacial. Pero la diferencia obviamente es que como al ser dinámico se observa un movimiento. ¿Sí? Ese movimiento puede ser a favor de la gravedad o en contra de la gravedad, dependiendo de la resistencia que haya que vencer, obviamente, o dependiendo de la voluntad del movimiento que uno quiera hacer. ¿Sí? Pero principalmente contracciones estáticas, contracciones dinámicas. ¿Sí? Dentro de las características de cada una de ellas, podemos decir que las contracciones estáticas son aquellas que se utilizan sobre todo para el proceso de fijación, de mantener una articulación estabilizada sobre un sector y que está muy relacionado obviamente con la contracción de los músculos agonistas y antagonistas asociados al mismo núcleo articular. ¿Sí? Eh, Mejora, lo que tiene la contracción isométrica es que va a mejorar la fuerza, pero principalmente en el lugar donde se la está trabajando. ¿Sí? O sea, en el ángulo articular en donde se trabaja y que esa mejoría de la fuerza no se transfiere a todo el rango articular de una articulación. ¿Qué quiere decir? Supongamos que vos querés mejorar la fuerza en un cambio de dirección, yo qué sé, cualquier un ejemplo. Y para eso vos observás que la flexión de rodilla que realizás es de tantos ángulos, de un ángulo determinado. Entonces vos podrías hacer una contracción isométrica dentro de ese ángulo para fortalecer y mejorar, a su vez también si quieren, la estabilización de la rodilla para el movimiento de flexo-extensión y que tenga una mejor aplicabilidad de fuerza. Pero eso no significa que va a mejorar la fuerza a lo largo de todo el movimiento de flexo-extensión, sino solamente dentro del rango articular utilizado. Se puede trabajar isometría máxima, o sea, con resistencias máximas que no se puedan desplazar, obviamente, eso sería asociado a la fuerza isométrica máxima, o con sobrecargas más bajas sostenidas durante un determinado periodo de tiempo hasta que se consigue la fatiga. Cuando empieza a existir la fatiga, cuando empiezan ya a hacerse visibles los signos propios de la fatiga, lo que vamos a observar en definitiva es que hay un aumento, una mejoría, que es propio de las contracciones estáticas, un aumento en la capacidad de coordinación intramuscular y un aumento en la sincronización de esas unidades motoras para tratar de mantener la articulación en un determinado sector. Y por lo general es raro que uno vaya a entrenar solamente con ejercicios estáticos. ¿No? Por lo general siempre se suele unir con ejercicios dinámicos, ¿sí? O sea, con ejercicios con contracciones dinámicas, que pueden ser un estático dinámico concéntrico o un estático dinámico excéntrico. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las características de estos dos, que seguramente lo conocen. Las contracciones dinámicas se clasifican en base al sentido de su contracción, en concéntricas cuando se acercan hacia el centro, los extremos, o sea, las inserciones, y excéntricas cuando se alejan del centro, las inserciones. ¿Sí? La contracción concéntrica es la más conocida de todas, seguramente, es la que más se suele utilizar en el gimnasio, o sea, por lo menos a la que más bolilla se le da. Digamos. Si ustedes van al gimnasio, van a ver gente que se preocupa más de la fase concéntrica del movimiento que quizá de la fase excéntrica y ni por casualidad ven gente haciendo trabajos isométricos. O meter dentro de las contracciones dinámicas trabajos estáticos como vamos a proponer ahora en un ratito. ¿Sí? Bueno, entonces las contracciones
concéntricas son contracciones importantes porque son contracciones de aceleración. Son las encargadas básicas que nos permiten a nosotros acelerar en contra de la gravedad. Son contracciones que se producen contra la acción de la gravedad y son obviamente muy importantes en cuanto a la capacidad de generar un músculo, grados altos de fuerza por unidad de tiempo, por lo cual generan un alto nivel de explosividad, digamos, en ese tipo de manifestaciones. Las contracciones dinámicas también pueden ser excéntricas. Las contracciones excéntricas son al revés que la concéntrica. O sea, la concéntrica te acelera, la excéntrica te desacelera. Y es muy importante esta contracción en todo lo que sea asociado al control motor. ¿Sí? Las contracciones excéntricas son muy importantes, tanto sea en la desaceleración como en el control motor. Gran parte de esa desaceleración la producen principalmente el tejido conectivo, por eso el tejido conectivo suele generar un incremento en la tensión del músculo provocado por un aumento de esa tensión pasiva. ¿Sí? A la tensión del tejido conectivo se le suele decir tensión pasiva, a diferencia de la tensión de los sarcómeros, que se le suele decir tensión activa por el gasto energético que tiene. Por esto mismo tienen menos gasto energético, ¿no? Las contracciones excéntricas, y son o suelen tener un mayor nivel de tensión en comparación a las otras dos, porque te permiten generar hasta una tensión entre un 30 y un 40% más alto que la isométrica máxima. ¿Sí? Estamos diferente cuando trabajas con contracciones por debajo de la fuerza dinámica máxima, donde la tensión es más baja. ¿Sí? Estamos. Obviamente, como suele tener más tensión sobre el tejido conectivo, también suele generar más lesión, ¿sí? Más ruptura del tejido conectivo, y como ustedes saben, cuando se produce la lesión, la ruptura de algún órgano, algún tejido, suele haber un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio suele estimular los nociceptores, más la ruptura del tejido conectivo, que también suele estimular los nociceptores. Son por eso contracciones que suelen generar más cantidad de dolor muscular retardado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, estas son características de los distintos tipos de contracciones. Sin embargo, en la vida diaria, en las acciones de la vida diaria, nunca se dan estas contracciones de forma aislada, sino que es una combinación de todas. ¿Sí? Cualquier tipo de contracción que nosotros hagamos es una combinación de las anteriores. ¿Sí? Y con relación a las contracciones dinámicas, siempre las contracciones dinámicas van a iniciar con una contracción isométrica. ¿Sí? O sea que las contracciones dinámicas, si bien las clasificamos en excéntricas y concéntricas, tengamos en cuenta que ambas, tanto la concéntrica como la excéntrica, se inician con una contracción isométrica. ¿Sí? O sea que, en definitiva, lo que nosotros tenemos es una combinación de diferentes contracciones. ¿Estamos? Bien. Bueno, en la concatenación, digamos, de cualquier movimiento, digamos, para generar aplicación de fuerza en velocidad, o en realidad en cualquier movimiento, como les dije antes, siempre vamos a pasar de una contracción isométrica, que es la contracción de base, digamos, con la cual arranca cualquier contracción dinámica, pasaremos a una contracción dinámica, en este caso excéntrica, porque estoy cayendo, ¿no? Cayendo desde una altura. Pasamos a una contracción isométrica y después de ahí vamos a una concéntrica en este ejemplo. ¿Sí? A esto comúnmente se le llama acción pliométrica, ¿sí? Que también es un tipo de acción, de concatenación en definitiva, de trabajo que podemos considerar, ¿sí? Que no es lo mismo que el método pliométrico. Una cosa es la acción pliométrica, otra es el método pliométrico. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es una combinación de diferentes tipos de contracciones musculares que, al ser tan rica la cantidad de contracciones que podemos tener, bueno, no estaría mal aprovecharlo dentro de las sesiones de trabajo físico. Y una de las formas más fáciles, sin elementos ni siquiera que necesitamos, es utilizando el tiempo bajo tensión del músculo, ¿sí? En contracción, obviamente, ¿no? Que se denomina tempo. ¿Sí? El tempo del ejercicio. El tempo es el tiempo de tensión muscular, que se suele dividir en 3 números. ¿Sí? El número, en este caso, 101. ¿Sí? El primer número, el 1 en este caso, es el que se le da a la contracción excéntrica. Es el tiempo que vas a utilizar para hacer la contracción excéntrica. El 0 sería la contracción isométrica. ¿Sí? O sea, el pasaje, como siempre dijimos, siempre va a estar entre la excéntrica y la concéntrica. ¿Sí? Y el 1, el otro 1 en este caso, en este ejemplo, sería la concéntrica. ¿Sí? Que esa concéntrica, en este caso, tiene el mismo tiempo, le vamos a dedicar el mismo tiempo que a la excéntrica. ¿Sí? Entonces el sujeto, si estamos haciendo un press de pecho, supongamos, baja en un tiempo y sube en un tiempo. O sea, tarda el mismo tiempo en hacer la excéntrica que la concéntrica. Y la isométrica es lo más cortita posible. ¿Sí?
Esa concéntrica, dependiendo del número que pongamos acá, puede ser lento, rápido o explosivo, ¿sí? La manifestación que vos le quieras. Y acá en el isométrico, como les había dicho antes, puede ser un isométrico máximo, o sea, hay fuerza isométrica máxima, o con sobrecargas más bajas que el 100%, trabajado hasta la fatiga en cuanto a la duración del trabajo, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos. Un ejemplo, como les puse antes, el 101, ¿sí? Excéntrico, isométrico, concéntrico. Mismo tiempo de concéntrica que de excéntrica y prácticamente lo más nulo posible la fase isométrica. Para agregarle un poco de dificultad, le podemos agregar tiempo a la isométrica, ¿sí? Ese tiempo a la isométrica, por lo general, siempre se suele colocar, obviamente, a lo largo del recorrido de la contracción, o si no, puede ser en la parte final de la contracción. Entonces vos podés hacer un detente, una detención, por ejemplo, a 90 grados de flexión de rodilla en la sentadilla, y después seguir bajando para volver a subir, ¿sí? Entonces acá lo que te marca es un tiempo, ¿eh? En la posición que vos tenés que mantener, que sea el mismo tiempo entre la concéntrica y la excéntrica, ¿no? Otro ejemplo puede ser 1, 1, 2. Entonces, 1, 1, 2 significaría que vos estás haciendo una contracción en un tiempo excéntrica, en una parada isométrica y el doble de tiempo para subir, o sea, bien lenta vas subiendo. Otra puede ser 1, 2, 2, ¿sí? Un tiempo para bajar, dos tiempos sostenidos, o puede ser dos detenciones, ¿sí? Entonces te detenés una vez, te detenés otra vez, o esa detención es en un solo lugar, pero es el doble de tiempo, por ejemplo, que la excéntrica, y subís más lento, ¿sí? Porque sería el doble de tiempo, ¿no? Otra puede ser 1, 2, 1, ¿no? Vamos, o sea, lo mismo entre concéntrica y excéntrica, pero el doble de tiempo manteniendo la isometría. 2, 0, 1, acá ya le estamos agregando tensión a la excéntrica, o sea, acá lo que hacemos es bajar el doble de tiempo, o sea, que te tome el doble de tiempo bajar que subir, ¿sí? La subida es mucho más rápida que que la, el descenso, digamos, que la excéntrica, ¿sí? Esta genera más tensión, digamos, porque acuérdense que la tensión excéntrica es más grave, ¿sí? O si no, 1, 0, 2, ¿sí? Entonces, subís más lento, ¿sí? En la concéntrica, ¿sí? Bueno, de todas estas, ustedes pueden elegir la que más quieran, la que más les guste. Es un montón de formas que ustedes pueden ir agregándole. Por ejemplo, si ustedes en vez de hacer 2, 0, 1, hacen 3, 0, 1, la excéntrica es más lenta. Si hacen 3, 1, 1, aparte de ser más lenta la excéntrica, le están agregando trabajo isométrico. Entonces, la percepción subjetiva del esfuerzo y el tiempo bajo tensión de ese músculo es mayor. Por lo tanto, el grado de esfuerzo al cual es sometido esas fibras musculares va a ser mayor. Y esto lo puede hacer con el propio peso corporal, o sea, ni siquiera necesitas sobrecarga. ¿Lo puedes hacer con sobrecarga? También lo puedes hacer con sobrecarga, pero van a ver que cuanto más le modificas el tempo y más tiempo está en tensión ese músculo, menos cantidad de kilos vas a poder desplazar para hacer la misma cantidad de repeticiones que si hicieses un tempo de 1-0-1. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense quizás en el gimnasio que la gente se preocupa mucho en la concéntrica y en la excéntrica no la frena, o sea, dejan caer directamente el peso. ¿Sí? Ahí están perdiendo la importancia que tiene la tensión excéntrica en generar tensión sobre un músculo que va a repercutir en forma diferente. Y lo mismo meter contracciones isométricas. No todo el entrenamiento isométrico, ¿sí? Pero meter algunas contracciones isométricas para después hacer una combinación con una dinámica. Entonces, ¿qué tipo de combinaciones podemos hacer? Bueno, podemos combinar con 2 contracciones, con 3 contracciones, con 4 contracciones, con 5 contracciones, ¿sí? O sea, tenemos varios, ¿sí? ¿Cómo sería con dos combinaciones? Bueno, sería meter una isométrica, combinarla con una concéntrica con una pliométrica, una isométrica con una pliométrica, ¿sí? O meter 3 combinaciones, concéntrica, isométrica y excéntrica, concéntrica, isométrica y pliométrica, concéntrica, excéntrica y pliométrica, ¿sí? Esta te va a matar, pero bueno, se puede, es una opción, ¿no? O si no, 4 combinaciones ya concéntrica, isométrica, excéntrica y pliométrica, o sea, le metiste casi todo. ¿Por qué hay una quinta? ¿Por qué hay una quinta opción? ¿Sí? Bueno, hay una quinta opción porque acá hay un autor que es Cometí, Gilles Cometí, que hay un libro de él muy conocido, ¿sí? Métodos modernos de musculación, se lo recomiendo. Es un libro del 2005, es un libro
que ya tiene 15 años, pero que está muy bueno para aquel que trabaja en el área de la musculación o que trabaja en el área de la preparación física. Está muy bueno, es muy lindo. En su momento, cuando lo vi, tiene casi todo esto que estoy explicando. Y es un lindo lugar como para ir a buscar ideas o también buscar material como para empezar a cambiar un poco la sesión de entrenamiento y que no sea solamente siempre lo mismo. ¿Tá? Bueno, en definitiva, ¿a qué iba todo esto? A que el autor lo que hace es enganchar o aumentar o agregar un tipo de estimulación diferente que es la electroestimulación, ¿sí? Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Bueno, ¿cómo puedes hacer esas combinaciones de distintas contracciones? Lo puedes hacer en la sesión, o sea, a lo largo de toda la sesión, o en cada serie de ejercicios. Si lo hacemos a lo largo de la sesión, puede hacer, por ejemplo, sentadilla con trabajo concéntrico principalmente, aumentándole progresivamente la carga. ¿Sí? O puedes hacer un isométrico, ¿no? Un isométrico primero. ¿No? Y después de hacer todo el trabajo, en este caso de la sentadilla, le metes los trabajos pliométricos o trabajos con acciones pliométricas. ¿Sí? Vamos todos a hacer 6-6-4-4, lindo para estimular, para activar, y después metes 4 de 6 como elemento para generar una estimulación sobre la acción explosiva, digamos, de la fuerza. ¿Sí? O si no, puedes meterlo dentro de la serie. ¿Qué significa eso? Haces la sentadilla y haces un contraste con, no con los pesos, aunque también lo puedes hacer con pesos, después lo vamos a ver, sino con el tipo de contracción. O sea, haces un contraste en contracciones. ¿No? Y como les decía recién, lo puedes hacer con sobrecarga o sin sobrecarga. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos armar diferentes combinaciones de distintos tipos de contracciones con o sin sobrecarga? Entonces, primero, por ejemplo, acá lo tienen isométrico y concéntrico. Estás en el parque, se te ocurrió hacer algún trabajo diferente para tu alumno, bueno, este es un trabajo concéntrico, isométrico, que puede ser bipodal o unipodal, acá tenemos bipodal, pero puede ser unipodal tranquilamente, con algo concéntrico. ¿Qué es algo concéntrico? Bueno, las subidas al banco suelen ser trabajo principalmente concéntrico. ¿No? ¿Qué puedes hacer también? Isométrico, pero ahí ya quizá le puedes poner sobrecarga, con pliométrico, ¿no? Parecido a lo que vimos antes, ¿no? Que isométrico también puede ser con un apoyo o con dos apoyos. Puedes hacer un trabajo, por ejemplo, también lateral, o sea, apoyándote contra la pared con un solo pie y después de eso meter saltos laterales, digamos, de un lado y del otro. Si no, trabajo dinámico y dinámico, ¿sí? Cambiándole el tempo, o sea, que tiene una fase de caída va a tener un componente excéntrico mayor que este que está acá. Entonces acá, estimulando más que nada lo concéntrico y estimulando más que nada lo excéntrico, con tempos diferentes, como les dije. Y lo mismo, pero con sobrecarga. O sea, los dos ejercicios con sobrecarga, acá tenés uno con sobrecarga y uno sin sobrecarga. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, es una forma bastante simple, bastante fácil de realizar. Acá lo pueden hacer con un tempo diferente, ir bajando con diferentes tensiones, ¿no? Hacer un detente a lo largo del ejercicio y no hacer toda la subida y la bajada de golpe. ¿No? Los ejercicios monopodales pueden ser utilizados para potenciar o lo concéntrico o lo excéntrico puro. Por ejemplo, si yo hago la sentadilla, la pistol, fíjate, ¿cómo puedo hacer para estimular lo concéntrico puro? ¿Sí? Bueno, cuando subo, lo hago en un solo apoyo, pero cuando bajo, lo hago con dos apoyos. Entonces, la fase excéntrica está con menor sobrecarga y sobrecargo más lo concéntrico. Lo mismo puedo hacer con el excéntrico puro. ¿Cómo lo estimulo? Al revés. ¿Sí? O sea, subo con los dos pies y bajo, hago el descenso con un solo apoyo. ¿Sí? Muy fácil. ¿Cómo puedo hacer los excéntricos más puros? Bueno, caídas desde diferentes alturas o desde la propia altura. Puedo hacerlo con sobrecargas mayores a la fuerza isométrica máxima, con ayuda, obviamente, siempre eso. Puedo hacer trabajo en descensos, en descensos que puedo hacer en escalera o puede ser con cuestas, ¿no? Con cuestas negativas. Puedo hacer trabajo con el propio peso corporal, por ejemplo, en excéntrica, en extensión de brazos, bajar con ambos brazos, ¿no? Con ambos, ir bajando despacito con ambos y con todas las rodillas extendidas, pero la concéntrica apoyar las rodillas. Entonces la palanca se acorta, baja la tensión concéntrica y prácticamente el ejercicio es principalmente excéntrico. ¿Sí? Así como esto lo pueden hacer con cualquier tipo de ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo podemos combinar tres ejercicios? Bueno, puedo hacer dinámica estática y dinámica pliométrica, otro tipo de dinámica. Dentro de la dinámica puedo hacer principalmente concéntrica
o puedo hacer, como les dije recién, con el apoyo unipodal, influir más sobre la excéntrica o más sobre la concéntrica. Puedo meterle a la estática una isométrica, una isometría, que puede ser con sobrecarga o sin sobrecarga. Acá acuérdense que puede ser dentro de la misma serie o puede ser a lo largo de la sesión de entrenamiento. Con pausa, quiero decir en el medio. Y después de eso le metemos los trabajos dinámicos que pueden ser pliométricos, o sea, con acciones pliométricas, de estiramiento y de acortamiento, que puede ser con desplazamientos o puede ser sin desplazamientos en el lugar, o sea, saltos en el lugar, como está haciendo ahí la figura. ¿Estamos? En el libro mismo, en el libro de Cometí, lo que encuentran también es los grados de dificultad para ir modificando esto. Es mucho más grande la cuadrícula esa que presenta, pero yo le saqué todo lo que sería electroestimulación. Entonces, vamos, cuanto más arriba, más dificultad, y estas son las combinaciones. Entonces, lo más fácil sería concéntrico, isométrico, pliométrico, concéntrico, excéntrico, pliométrico, es más heavy, concéntrico, isométrico, excéntrico, ¿no? Y isométrico, excéntrico, pliométrico. ¿Sí? O sea, combinaciones diferentes que se pueden ir realizando y que más que nada me parece que es algo interesante, como por lo menos para cambiar y no hacer siempre el mismo tipo de trabajo. En la misma bibliografía lo que les aparece es que la mejor forma de combinar o cómo distribuir los porcentajes de cada tipo de contracción, siempre obviamente le dan un mayor predominio a la concéntrica, un 25% a la excéntrica y un 25% a la isométrica, ¿sí? Pero obviamente todo va a depender del objetivo que vos busques. Si tu objetivo quizás es la hipertrofia y mucho isométrico quizás no harías un poquito menos. El excéntrico va a ayudarte mucho hacia el tejido conectivo. Es muy importante el excéntrico, si estás, por ejemplo, en un caso de una tendinopatía, el excéntrico quizás es más importante que el concéntrico, entonces el concéntrico va a bajar un poco, va a subir el excéntrico y va a subir un poco el isométrico. O sea, todo depende, en realidad depende del objetivo. Pero bueno, me pareció una charla fácil, simple y más que nada para que piensen diferentes formas de utilizar la capacidad muscular que tenemos y los distintos tipos de contracciones musculares. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, como siempre. Muchas gracias por estar del otro lado. Saludos cordiales y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Cuídense. Bye bye.